Vale. Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar un minuto a comenzar el encuentro de hoy, el Café con Emprendedores. Vamos a esperar a que se vayan incorporando la gente que está en la sala de espera de Zoom. Se van cargando poco a poco. Y en un minutito damos comienzo. A ver, ya veo que van subiendo el número de participantes. Vale. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir empezando, el resto ya se irán uniendo un poquito más tarde. Bueno, primero de todo me gustaría daros la bienvenida y agradecer vuestra presencia. En la Fundación Innovación Bankinter llevamos trabajando desde 2003 para transformar la sociedad a través de la innovación. Esto lo conseguimos a través de nuestro ecosistema de innovadores, porque estamos convencidos de que el valor se alcanza actuando en todos los ángulos posibles. Para ello tenemos el programa Academia, donde fomentamos la innovación en las universidades. También colaboramos con la Fundación Creciendo, que busca ofrecer apoyo y soporte a las empresas. Contamos con el programa Startups, donde aportamos transparencia y apoyamos al ecosistema emprendedor. Además, hace un par de semanas lanzamos el informe de tendencias de inversión en startups del primer trimestre de 2021. Lo tenéis disponible a través de nuestra página web, si queréis consultarlo. También realizamos el Future Trends Forum, el think tank de la Fundación, donde buscamos esa creación de valor anticipando las tendencias de innovación que cambiarán nuestro futuro. Y ya sin más, vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, Vicent Rosso, CEO y cofundador de Consentio y exdirector general de BlaBlaCar para España y Portugal. Antes de dar paso a nuestro invitado, me gustaría recordaros que al final de la sesión se abrirá una ronda de preguntas. Podéis ir dejando las preguntas según se os vayan ocurriendo, os vayan surgiendo en el chat de Zoom y yo se las trasladaré a Vicent. Y bueno, Vicent, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que mejor que te presente yo sería que lo hicieras tú mismo, ¿no? ¿Nos puedes hacer un breve resumen de quién eres y cuál ha sido tu trayectoria profesional antes de BlaBlaCar y Consentio? Sí, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Pues un placer estar aquí. Siempre, pues me apetece un montón pues, participar y estar cerca de vosotros por por todo lo que hacéis en la Fundación. Gran labor de sensibilización de todo el ecosistema sobre tecnologías existentes, emprendimiento. Así que muchas gracias por ello. Y bueno, sin demorar mucho sobre mi perfil, sobre mi recorrido, vamos a decir que, bueno, soy, como lo podéis notar, del norte de los Pirineos, de donde nací y entonces educado en Francia como ingeniero. También pues tuve la suerte de formarme en Silicon Valley, en una de las universidades de Silicon Valley, donde más o menos fue un poco el momento donde cogí sensaciones de emprendimiento y donde me parecía muy interesante pues todo ese mundillo que se estaba haciendo en Estados Unidos en aquel momento, primeros pasos de Internet antes del lío que se ha montado antes de entonces. Y vamos, trabajando un poco en Francia, en empresas tecnologías punteras y tal, y decidí venir a España hace 22 años, donde pues mi primer trabajo sin hablar castellano fue en Telefónica I+D, donde pues aprendí ahí a más tecnología y obviamente también aprendí a hablar un poco castellano, que todavía me cuesta el acento y muchas otras cosas. Y de aquí el paso trabajando por diferentes empresas tecnológicas en España, empresas americanas o francesas o españolas desde Madrid y bueno, pues fue muy intenso, muy interesante y hace más o menos poco más de 10 años me decidí lanzar en el emprendimiento con unas startups que lancé yo mismo, que estaba haciendo que, bueno, estaba muy contento de hacerlo y era un camino solo, que emprendía yo solo por mi cuenta. Y en el camino, pues justo pues, se me ha vuelto a cruzar pues, Frédéric, que es el fundador de BlaBlaCar, me habló del proyecto y al final me pareció súper interesante el suyo, más que el mío, y bueno, pues me invitó a unirme a su emprendimiento. Y pues eso fue la aventura de BlaBlaCar en 2009.
primero entró como Business Angel y 4 meses después entró como colaborador. Y pues eso fue mi andadura que más se me conoce en España, porque efectivamente eso fueron 6 años duros de hacer crecer todo el negocio en España, desde el primer usuario que soy yo, hasta más o menos un poco más de 4 millones de usuarios. Y eso fue pues un labor intenso, sobre todo no son los últimos millones de usuarios que son duros, sino el primero o incluso los primeros 10.000. Y eso fue todo el labor que más me ha conocido, en cierto modo, por el impacto mediático que hubo en ese momento. ¿Y Salí de... ¿Sí? sí, cómo es esa incorporación a BlaBlaCar sin haber sido fundador? O sea, y cómo es también esa decisión de decir, oye, estoy lanzando un proyecto, pero acabo de conozco a esta persona que está lanzando un proyecto, me está invitando a unirme. Tiene que ser difícil, ¿no? Decir, oye, voy a dejar mi proyecto personal y me voy a unir a este nuevo proyecto, que no es mío, pero lo voy a tomar como mío. Hombre, o sea, no es mío, pero digamos, al final monto una empresa para ellos. Soy el gerente de esa empresa para ellos aquí. Entonces, bueno, de cierto modo tenemos un acuerdo de desarrollo económico. O sea, efectivamente la tecnología estaba en Francia, pero yo me lanzo en ello como en desarrollo del negocio más que en desarrollo de efectivamente la parte técnica. Pero por otro lado, pues no había nada más que adaptar lo que, además el software no estaba adaptado al mercado español, había que hacerlo y todo esto, pues mira, se te junta un reto y unas ganas de impactar un cambio. En el fondo a mí me parecía espectacular la idea, la conocía desde antes porque con Frédéric trabajábamos juntos, con lo cual no era... Yo conocí el proyecto cuando había 1.000 usuarios, para que lo veáis, y había seguido un poco el paso de Frédéric y del proyecto. Estuvo a punto de no salir más adelante varias veces, pero Frédéric, después de su máster, decidió lanzarse en ello y creo que fue el punto de umbral, el punto que ha sido que después también volvemos a coincidir. ¿Y cómo lo haces tú? Bueno, yo creo que es una idea tan bestia y tan innovadora que dices, bueno, pues es un reto muy, muy grande. La sociedad necesita esto, de cierto modo, porque es un reto de la sociedad de hacer las cosas de una forma más eficiente desde el punto de vista de movilidad. Y bueno, ya me lanzo. Y me parecía, obviamente, durante 2 años pasas mal ratos porque Claro. se ve que no tira como esperas. Oye, ¿y cómo se gestiona un crecimiento tan grande, tan exponencial como el de BlaBlaCar? Porque además a ti te tocó gestionar la unidad operativa de España y Portugal, que tengo entendido es una de las más importantes para BlaBlaCar. Hombre, fue de lo que es el crecimiento de BlaBlaCar funciona, efectivamente, ha crecido muchísimo y sobre todo ha crecido mucho más que Francia en su nivel de desarrollo, porque teníamos a la vez un conjunto de situaciones que no tenía Francia al principio, que es ya un producto mejor, o sea, un producto más conseguido. También tenemos, desafortunadamente, una crisis económica sin precedentes, la que hace que todo el mundo se replantea un poco su vida profesional y personal. Y efectivamente, pues, en frente de coger el avión o el tren, que era carísimo, pues ofrece una alternativa de transporte que venía de lujo a muchísimas personas. Además de esto, en España, pues yo creo que hemos visto una correlación muy fuerte con vamos a decir, las culturas que están más cerca y que más acogieran a las redes sociales. Pues la española es una de las mejores, bueno, la más, como decir, las que más acoge la red social como Facebook o Twitter en Europa. Y, por ejemplo, la brasileña, que es también muy similar, incluso más bestia, pues también se ve que esas culturas se acercan más fácilmente a conocer gente que no conocen. Y en el caso de BlaBlaCar, pues fue muy importante porque efectivamente hay que romper el hielo fácilmente y esas culturas son lo que permite que el crecimiento sea más importante. Con lo cual hoy en día no me extraña que efectivamente pues sean dos países, culturas que efectivamente potencian muchísimo el acercamiento o el viaje en coche compartido.
¿Cómo se gestiona también en una empresa que está creciendo tanto esas incorporaciones a la plantilla, que tanta gente se une al equipo, que prácticamente un mes podéis ser 10 y al mes siguiente ser 20 y que todos tengan la misma cultura corporativa? Bueno, no, esa es una parte muy complicada. Si uno de las enseñanzas que yo aprendí muchísimo en ese camino y de esa andadura en BlaBlaCar es que la cultura es un cimiento muy valioso. O sea, el equipo es lo principal, es del emprendimiento, si la tecnología casi sobra, el equipo es lo primero y conseguir que la gente se desarrollen y se unen detrás de una idea tan chula como es intentar llegar a conseguir ese cambio, pues yo creo que es muy interesante y es fantástico. Te sientes fenomenal cuando consigues llegar, consigues crear ese momento, ¿no? Entonces conseguimos crear en BlaBlaCar. Creo que también estamos en buen camino en Consencio, la empresa donde estoy ahora, y es fundamental tener esa cultura, esos cimientos desde muy al principio, porque pues es ahí que lo que se permite ir más lejos, ¿no? Solo se puede ir, se puede hacer las cosas, pero con más gente se puede ir mucho más lejos. Totalmente. El equipo es fundamental, ¿no? En las startups y en los proyectos que inician. Ujú. Oye, y hemos vivido en estos últimos años un boom de la economía colaborativa, ¿no? ¿Cómo crees que va a evolucionar la economía colaborativa en los próximos años? ¿Le sigue quedando potencial o crees que ya estamos llegando a un pico? Bueno, yo creo que la economía colaborativa tenía su fase inicial, su fase uno, que era efectivamente pues, sensibilizar el consumidor sobre el hecho de poder hacer las cosas de una forma diferente. La economía colaborativa tenía unos arranques interesantes cuando se trataba de optimizar un periodo de crisis, de las cuales estamos saliendo para entrar en otra, pero que era intentar optimizar los bienes que a uno le costaba muchísimo conseguir, que es la casa y el coche. Entonces, esos son los dos bienes principales de un consumidor, bienes de propiedad, me refiero. Entonces, justo esto, el hecho de que tú puedas viajar y usar la casa de otro, que uno que tenga una casa lo pueda amortizar, pues será un trabajo de lujo, igual que el coche, por razones evidentes de desplazamientos y de coste de adquisición, ¿no? Entonces, ahora ya, después de esto, compartir lo que es, podría ser un taladro o una mesa, pues no tiene tanto sentido porque efectivamente ahí ya el poder adquisitivo permite a mucha gente conseguir esos aparatos. Ahora, a ver, la filosofía de compartir el taladro tendría, sigues teniendo muchísimo sentido. Lo que pasa es que no es práctico, no es fácil, no es operativo y el incentivo para hacerlo no es tan evidente. Sin embargo, creo que con Wallapop, plataformas de ese tipo, se ve que cada vez más gente intercambian cosas que ya no necesitan. Y eso me parece, bueno, un segundo mano, pero una herencia indirecta o directa de la economía colaborativa que ven que efectivamente pues, podemos darle un uso segundo a las cosas que tenemos y que no usamos. Eso me parece muy interesante. Pero estamos para mí en ese long tail de la economía colaborativa, fase 1. Para mí la fase 2 tenía que ocurrir un poco dentro de lo que es el mundo B2B. ¿Para qué tener una nave industrial si no la puedo media llena? ¿Para qué tengo que tener un camión que transporta solo la mitad del espacio? De cierto modo, pues hay un montón de otras cosas que cuestan muchísimo dinero tener, conseguir y que no están totalmente aprovechados. Entonces, justo ahí creo que el B2B, la fase economía colaborativa o eficiencia económica sobre el B2B, hemos entrado en ello desde hace casi 5 años y bueno, se va a desarrollar aún más en los próximos años. No, me parece súper interesante ese punto de vista. Además que las empresas que se van a ver muy afectadas por la crisis actual que estamos viviendo van a necesitar optimizar esos recursos que tienen ociosos, ¿no? Y para eso, pues la economía colaborativa en el B2B puede ser
una gran idea, me parece muy buen pensamiento. Y cambiando a tu nuevo proyecto, Consentio, que además te estamos viendo con ese fondo genial que tienes, que ya nos da una pista de por dónde va, ¿no? Consentio. ¿Nos podrías explicar qué es y cómo surgió la idea? Sí, bueno, Consentio es una plataforma digital de la industria de la fruta y verdura, del mundo hortofrutícola, que en cierto modo hemos detectado cuando mi socio y yo pues empezamos a decirnos que efectivamente había que aportar eficiencia, eficiencia de procesos y eficiencia industrial al mundo del B2B, porque nos dimos cuenta que efectivamente pues cuando en B2C estamos ya repletados de tecnología y tenemos acceso a un montón tanto para vender como para comprar, y una cultura que ha cambiado. Entonces la gente muchas veces tenía mucho más cultura, tecnología me refiero, en casa para comprar cosas que la tenían en su oficina para poder comprar o para poder vender. Entonces dijimos, el mundo B2B necesita equiparse, necesita mejorar su procedimiento actual para poder vender mejor, más fácil, más rápido, más barato y también, pues, por otro lado, también comprar de la misma forma, ¿no? Y nos dimos cuenta que efectivamente en el mundo hortofrutícola pues había muchísima necesidad de procesar la información de una forma mucho más ágil. Y ahí nace Consentio, de la observación y después de la ayuda de más de cientos de empresas en 3 países diferentes europeos para aprender de ellos y para ver efectivamente lo que podríamos aportar para hacerles la vida más fácil y para que sus procesos, que al final podrían hacer el doble de lo que están haciendo ahora con los mismos recursos. Entonces, esto es eficiencia de procesos. Como te decía, la transición con la economía colaborativa está ahí, nace la idea de ahí, porque efectivamente estuve en el consejo de OnTruck, una empresa, una startup que es casi un poco el Uber de los camiones para transportar cargos o cargas. Pues vimos que yo me di cuenta que había una necesidad de antes de la logística, preparar muy bien lo que es la venta, o sea, la venta en el mundo B2B, que parece mentira, pero es más complicado. No existe herramientas para comprar un camión de tomate, pero sin embargo a lo mejor existen muchísimas herramientas para comprar un kilo online. Entonces ahí donde nosotros vimos una necesidad. Y explícanos un poco qué procesos se pueden llevar a cabo dentro de Consentio, dentro de la plataforma. Pues se puede llevar dos procesos muy importantes. Primero, vimos que de la observación vimos que había dos problemas, que los pedidos que recibían los vendedores de género los recibían de 1000 plataformas diferentes, mil no, pero teléfono, fax, sí, fax todavía se usa mucho, el WhatsApp por un lado, el email. Entonces las personas, los profesionales estaban desbordados de interacciones con miles de canales de comunicación diferentes. Y eso hacía que tenían que siempre contar o explicar la misma historia a todos sus clientes, precios, cantidades, color, bueno, de fruta, lo que sea. Entonces, todas esas características de género lo tenían que explicar a cada uno de ellos. Entonces dijimos, pues no es escalable. Si el teléfono en sí no es escalable, si tú hablas con una persona no puedes hablar con 5. Por eso la gente estaba usando más el WhatsApp. Pero el WhatsApp tampoco es escalable porque vimos que al final del día pasaban el WhatsApp a un asistente comercial para que podrían entrar los pedidos que negociaban por WhatsApp. Entonces dijimos, ofrecemos la plataforma donde los clientes, cada uno va a ver sus precios, su catálogo de producto, digitalizamos el catálogo en vivo de los géneros que tiene el proveedor y cada cliente tiene acceso a su espacio con sus precios. Y entonces no hace falta tanto interacciones por teléfono, no hace falta tantos fax y emails, todo esto se canaliza en una sola interfaz y funciona muy bien. Por otro lado, el proceso con supermercados. Supermercados tienen ya sistemas informáticos muy obsoletos, o sea, cuando digo obsoletos, sí, funcionan porque gracias a Dios comemos todos los días, pero no están tan modernos, no están tan conectados con la tecnología de hoy y sobre todo pues pasan por, obviamente, pues la interacción humana que necesita cosechar la información para poder alimentar su ordenador, para que el pedido del supermercado pueda llegar al proveedor.
todo esto es un proceso bastante tedioso y no escalable tampoco. Entonces significa que nosotros aportamos ahí la fluidez del intercambio de información entre lo que es el supermercado, el mundo retail y los proveedores del mundo retail. Todo eso basado en tecnologías modernas y sobre todo muy flexible, que aporta tanto beneficios al que vende a supermercados como a los supermercados en sí. Y esos son los procesos que principalmente ofrecemos en Consensio. Muy interesante. Oye, ¿qué retos habéis encontrado en esta labor de digitalización del campo y de la industria agroalimentaria? Porque entiendo que antes de Consentio, como nos has mencionado, eran procesos muy manuales, por así decirlo. Email, WhatsApp, llamada de teléfono, pasar los precios en un Excel, ¿no? Exacto, de cierto modo, del punto de vista digitalización, e incluso o sea, digitalización, no informatización, porque eso informatizados la industria está, pero digitalizados todavía no han conseguido llegar a dar ese salto, o sea, lo están haciendo poco a poco, pero no es es la misma cosa. Digamos que si la asimilación es que si ahora mismo no pedimos no nos parece concebido labrar un campo con otra cosa que un tractor, de cierto modo. Pero digamos que del punto de vista de digitalización estamos haciendo exactamente, no estamos haciendo eso porque manejamos la información manualmente. Y es como pasar pues, cubos de agua en lugar de poner mangueras. Y es ahí justamente donde vemos que hay una no eficiencia, porque además una introducción de fallos, porque el ser humano comete fallos y si todo el día tiene que entrar pedidos a manos, pues se termina metiendo un cero de más, un coma de más, y eso no es, se traduce a veces, pues es una pérdida directa, porque si el supermercado ha pedido algo que no le entrega, porque efectivamente se lo entrega en otro almacén, pues ese género a lo mejor se tiene que distribuir. Y me refiero que es una pérdida neta para el que lo vende y es una pena también en esos momentos de tanto sostenibilidad, de intentar hacer cuidado al planeta, pues para qué producir cosas si terminamos manejando la información mal y se termina la basura cuando no era lo que queríamos, no quería nadie, vamos. Y entonces esto retos de hacer efectivamente cambiar la cultura de que la automatización y la digitalización vienen aquí para ayudar, vienen aquí para evitar esos fallos y hacer que toda la industria pues, se pueda beneficiar en su conjunto. ¿No? No es que uno va a ganar más que otro, es que yo creo que la digitalización va a permitir que todo el mundo gane más de lo que estaban ganando hasta ahora y sobre todo, pues al final conseguimos unos retos que como evitar que el género se desprecia, sabiendo que hoy en día por eso, producimos 50% de lo que producimos se va a la basura, de una forma directa desde el consumidor en la fase de distribución o desde el campo porque el producto no encaja en el estándar de venta. Entonces, retos hemos encontrado. Entre comillas, el COVID nos ha hecho también, nos ha apoyado a nosotros como emprendedor en el hecho de que sí, que por la digitalización puede ayudar en situaciones tan extremas como estas que estamos viviendo y eso yo creo que ha sido, entre comillas, la mejor noticia que nos ha pasado a nosotros como emprendedor en ese momento. Me gusta mucho que tanto en la parte de BlaBlaCar como en Consentio siempre hablas del impacto, ¿no? De tratar de minimizar el impacto ecológico. Y eso es un punto muy importante que creo que todas las empresas tienen que tener en cuenta, que lo tienen que tener en mente y que también lo tienen que tener en su agenda para tratar de cumplir con esos objetivos medioambientales. Antes de seguir, me gustaría recordar a la gente que puede ir dejando sus preguntas en el chat y dentro de un poquito se las trasladaremos a Vincent. Es un sector, el sector agrícola, Vincent, que la gente no entiende que esté muy digitalizado, ¿no? Y no se ve a simple vista. ¿O encontrasteis buena acogida por parte de los agricultores? ¿Está más digitalizado de lo que nos podemos pensar? Tú que estás en trato más directo con ellos. Y también por parte de los supermercados o de la otra parte, ¿no? Porque vosotros conectáis al productor
con el supermercado o con un mayorista, ¿no? ¿Encontrasteis buena acogida por parte de los dos en esa digitalización? Desde el punto de vista de digitalización, nos hemos encontrado de todo y gente muy metido, con muchas ganas y otros que con muchísima menos ganas, es decir, resistencia. Pero que es normal, o sea, que te vas en cualquier tipo de industria, cualquier tipo de país, yo creo que ya es gente que está un poco más con la avanzadilla de la innovación y otros que esperan que pase el tren o que cojan el siguiente, ¿no? Entonces, y eso no me ha sorprendido más en el sector agrícola o incluso de la distribución que en otros sectores donde estuve yo en el pasado. Sin embargo, hay que destacar un tema muy importante, es que el mundo agrícola maneja muchísima tecnología. No nos damos cuenta, pero la tecnología que ellos emplean tanto en mecánica agrícola como en semillas, en todo lo que es el cuidado de la planta, todos los productos que están viniendo, incluso tecnología como drones, como cosechar de forma robotizada las cosas. No, nos está llegando una cantidad de tecnología y el agricultor, el productor, está cada vez más metido en un nivel de tecnología que podría superar muchísimas empresas de consultoría tecnológica, de cierto modo. Entonces, ahí hay que destacar esto. Es verdad que la digitalización es la cara visible de toda esa tecnología y es justamente lo que le damos al mundo agrícola, tanto al mundo de la distribución, es decir, todo lo que haces, que es tu producto, que tiene mucha tecnología y que nosotros consumimos, pues dale a conocer más, dale ese espacio en el mundo digital que te va a beneficiar porque vas a dar más presencia de los productos que haces. Y ahí yo creo que hay gente que lo han entendido. En Estados Unidos, donde estamos ahí en desarrollo, vemos que efectivamente están dando pasos más avanzados, más rápidamente, porque han entendido efectivamente que el mercado es más grande cuando es más digital. Uh-huh. Oye, y desde tu experiencia en BlaBlaCar y ahora en Consentio, ¿cuáles son las claves para internacionalizar, una startup y hacerlo exitosamente? Que no es algo fácil. No es fácil y digamos que para mí hay dos etapas. BlaBlaCar fue una forma y obviamente en Consentio post-COVID o en pleno COVID es totalmente diferente. Y entonces, la forma que yo conocía antes del COVID era de intentar tener un equipo local en cada país donde tiene que tener pues, una actividad comercial, que es el caso de BlaBlaCar. Localizamos en cada país pues, un equipo que tenía responsabilidad de toda la comunicación y que podía atender digamos, al negocio. Y eso fue muy importante también antes de crear toda esa expansión internacional, tener una cultura muy fuerte, porque efectivamente es lo que une todo un equipo. O sea, el equipo que no se ve o que a lo mejor se ve una vez al mes o que se ve 2 veces al año con todo el equipo junto, pues que era una frecuencia que conseguimos aceptable. Sin cultura es difícil que eso pueda funcionar. Y ahora ya, en el caso de Consentio, en situación COVID, incluso diría que post-COVID, pues a lo mejor una internalización pues totalmente diferente. Yo creo que los emprendedores tienen, o las empresas tienen una posibilidad de poder expandir su negocio de una forma mucho más ágil, porque efectivamente ahora ya sus clientes han entendido que a lo mejor una presencia física no es tan deseable, no es tan necesaria. Y eso yo creo que es una gran noticia para empresas que quieren exportar, porque ahora mismo pues, existen herramientas, existe mecanismos para poder vender fuera. Y yo mismo ayer estuve pues, vendiendo en una cadena, o sea, hablando con una cadena de supermercado importante en España y por la mañana y por la tarde estaba hablando con unos agricultores que están en California. Entonces, eso no lo podía haber hecho hace a lo mejor ni hace 2 años, ni hace un año con el COVID, vamos. Sí, totalmente. La verdad que nos ha cambiado mucho la vida en este último año. Oye, antes ya nos has dado una pista cuando hablabas sobre BlaBlaCar y la internacionalización, cuando tú llegaste a España, que has mencionado que es uno de los países que tiene mejor acogida de las nuevas iniciativas. Además, yo lo sé porque hace un tiempo leí un artículo de que Facebook nos utilizaba a España para probar sus nuevos desarrollos. Ha sido obtener los primeros datos antes de lanzarlos globalmente.
¿Esa buena acogida la has notado también en Consentio, en otros países en los que ya estáis presentes? ¿Notas que hay diferencias entre un país y otro cuando vas a hablar de la plataforma de Consentio y vas a hablar con agricultores y con los distintos actores del ecosistema? Sí, sí, siempre hay diferencias y de hecho yo creo que sería una pena para un emprendedor no intentar validar que su idea, no digo gastarse una cantidad muy grande de dinero y dependiendo de cada situación y cada producto y cada servicio, pero que en Europa tenemos ¿cómo decir? Tantas culturas a una hora de avión, cuando íbamos en avión. Y ahora mismo, pues mira, con LinkedIn, con todas las plataformas digitales, podemos hablar con gente que no conocemos de una forma mucho más fácil y podríamos tener pues ese 15 minutos, 20 minutos de validación con un alemán, con un holandés, con un inglés, con un francés, un italiano. Eso es que tenemos muchas culturas al alcance de nuestra mano para poder validar que nuestro producto, lo que estamos haciendo, tiene sentido. Coger sensaciones. ¿Por qué? Porque en cierto modo, pues por mucho que el sentido común y que el libro del buen emprendedor te diga, no, primero tienes que vender donde está la sede de tu empresa, después de tu comunidad autónoma, después tu país, que eso obviamente es el sentido común, pero si cada vez que tengo que hacer una exportación a otro país y tal, tengo que adaptar el producto o el producto no vale, pues te quedas con un mercado mucho más limitado. Y obviamente, pues tanto como desde Estados Unidos como desde España podemos hacer proyectos ambiciosos, planetarios, y eso hoy tenemos las herramientas para hacerlo, con lo cual que haya dificultad, que tu propio mercado pues te diga que no o todavía no, pues no es una mala noticia, significa que tenemos herramientas para ver un poco más lejos, y gracias a Dios nosotros hemos hecho esta apuesta desde el principio, porque si hubiéramos escuchado al mercado solo nacional, pues no, nos hubiéramos quedado atascados. Ujú. Oye, Vincent, y no solo eres emprendedor, también eres inversor, ¿no? Eh, como inversor en startups, ¿cuáles son los puntos clave para ti? Aquellos en los que te fijas y que más valoras, porque seguro que les puedes dar alguna buena pista a aquellos emprendedores que nos estén viendo y escuchando esta mañana. El mundo de la inversión es muy subjetivo, por mucho que podemos pasar meses analizando y pensando y debatiendo si esa empresa es mejor que otra y si solo creamos más que otro. Hay un montón de otras industrias donde hemos visto o sea, donde nos planteamos tantas cosas sobre cómo invertir nuestro dinero. ¿Por qué? Porque ya culturalmente estamos aceptando, ¿no? Comprar un piso, pues que es buen negocio por lo visto, ¿no? O sea, o sea, comprar un piso sobre plano es un buen negocio, pero comprar un proyecto de economía futura sobre plano, eso no estamos tan acostumbrados, con lo cual ni siquiera hay reglas financieras muy asentadas como para decir que eso va a ser un éxito o no. Te podría sacar mil ejemplos de de empresas que se iban al carete, pero al final terminaron saliendo en bolsa. De cierto modo, yo creo que por lo menos en mi opinión, la parte importante, fundamental, es el equipo. El riesgo principal cuando tú inviertes en un equipo es que el equipo no esté motivado, que el equipo no tenga ambición, que el equipo no tenga experiencia de sufrir en experiencias previas sobre una situación de emprendimiento que no es bonito, no es salir en un TEDx. El resultado de ser emprendedor. Ser emprendedor es lidiar con la administración pública, es lidiar con todos los requisitos, los trabas que te ponen por camino, es lidiar con contratar talento, gente que son mejores que tú y que tienen que venir a trabajar y creer en tu emprendimiento. O sea, toda la gente que en el fondo, todo lo que tienes que hacer no es únicamente pues, plantear la tecnología, es en parte plantear la tecnología, es en parte buscar clientes, todo esto, pero al final los retos son tan grandes que tú necesitas realmente apostar sobre el equipo. Y es el equipo fundamentalmente que compras, es decir, cuando tú inviertes en una startup. Es lo que yo me fijo mucho en eso. Ujú. Si tuvieras que darle un consejo a un emprendedor que está empezando, ¿cuál sería?
Bueno, que primero que se ate bien el cinturón, porque pues se va a ver, no es tan guay, es guay, es muy fantástico. No dejaría de hacer eso nunca más en mi vida, pero digamos que es un camino duro también. Es decir, que necesitas pues invertir más que tu tiempo. No es un trabajo de 8 horas al día. No, el convenio colectivo no aplica a los emprendedores. Bueno, una desgracia, pero si queremos crear valor, pues tenemos que trabajar mucho. Y entonces estamos ahí para dejarse la piel. Y pues eso, el consejo es pues que preparen a sus novias o novios, que sean a su familia, familiares, que a sus amigos, amigas, que efectivamente pues van a tener un poco más de tiempo para ellos, porque se tienen que concentrar mucho en uno. Y eso mentalmente es importante saberlo porque ese sacrificio es lo que va a permitir pasar por otro lado, pasar por llegar encima de la montaña y decir, pues hay otro pico, pues estoy preparado para hacer el siguiente. Esas agallas en cierto modo son necesarias y bueno, creo que uno tiene que saber si las tiene y si está dispuesto a sufrir, ¿no? Porque es un poco, es duro. Es un camino duro y con curvas, ¿no? Eso es, pero Muchos altibajos. muy satisfactorio, ¿eh? Lo pongo por el lado del consejo, pero por el lado de los resultados, si el camino, bueno, como todos los caminos, hay una parte muy inspiradora y muy llevadera y en cierto modo pues uno aprende mucho haciendo eso. Genial, genial. Oye, vamos a dar paso ya a las preguntas del público Ok. y te traslado la primera. Ok. Nos preguntan qué pasó con la tecnología blockchain para las plataformas trade. ¿Sigue viva esa idea? Sí, yo creo que sí, es una tecnología, como existen miles de tecnologías para enforzar que una transacción entre dos partes es coherente, es decir, que la repudiación de transaccional es válida cuando dos personas no se conocen. Es decir, tú y yo nos acabamos de conocer, te vendo pues medio camión de tomate, obviamente pues me gustaría que porque te manda un email, que queda en un sitio que efectivamente tu compromiso de comprármelo a mí existe y que no me vas a decir cuando el camión está enfrente de tu almacén, no, es que al final no es lo que te dije. Por eso el blockchain o la no repudiación de transacción era importante. Ahora, pues la firma digital también es otro sistema muy válido, legalmente válido. El blockchain, la cadena de bloques en blockchain todavía no tiene el sello legal como lo tiene la firma digital. Y bueno, pues es una tecnología como otra, prometedora. Ya estábamos viendo que está cada vez más probado con las criptomonedas, pero yo creo que se puede aplicar a otro tipo de industrias como el trade o ¿por qué no? Mañana lo que es soportar las transacciones de fruta y verdura. Totalmente, totalmente. La verdad que es una tecnología que aún está en pruebas, pero se le ve mucho futuro. También nos preguntan si Consentio solo trabaja con productos agrícolas o puede trabajar también con productos cárnicos. ¿Está en el Hemos hecho, roadmap? hemos hecho un producto de momento para la industria de la hortofrutícola. Efectivamente, la gente cuando nos pregunta, viene de industrias diferentes, la cárnica fue una de ellas, la del pescado también, y nos dice, ¿eso funcionaría para mi industria? Y bueno, les hemos presentado la tecnología, han visto que sí, pero digamos que nosotros comercialmente, normalmente de momento solo estamos enfocados a fruta y verdura, pero bueno, si alguien quiere venir y contactarnos y decir, pues la quiero usar lo escuchamos perfectamente y si la quiere usar, pues al final, bienvenido. Es más, creo que vino y aceite de oliva ya tenéis en la plataforma, ¿no? Exacto, aceite de oliva, vino, también pues hay gente que nos ha contactado para, por ejemplo, pues pienso para animales o para mascotas, para poder, al final es una herramienta que permite la relación comercial, sabes, vender online un inventario de productos que tienes, con lo cual muy adaptado a la fruta y verdura, pero se puede adaptar también a otros verticales fácilmente. Y creo que aquí has dado una clave muy importante, ¿no? Para las startups, el escuchar al cliente.
que te pide, porque a lo mejor aquello para lo que has desarrollado puede tener otros usos, ¿no? Y es importante siempre estar escuchando al cliente para que te dé esas pistas de por dónde tirar. Exacto. O sea, yo siempre digo que el cliente es más listo que yo y siempre nos da las pinceladas de lo que quiere, porque nosotros no estamos en la... O sea, yo no soy experto de la industria cárnica o del pescado o ni siquiera de la fruta y verdura. Hoy un poco más conozco el sector, pero no soy aún así experto. Pero sí que el cliente me pone sobre la pista y me dice, por aquí me duele, ¿tienes una solución técnica que me permite mejorar mi vida y ganar 30% o 50% de efectividad? Y bueno, pues ahí cuando vemos esto, nosotros como emprendedores digitales le empeñamos a intentar buscar una solución. Ujú. Vamos a otra pregunta. Esta es cambiando un poco de tema. Aquí tenemos a un emprendedor que nos pregunta, en la primera ronda de financiación, ¿es más interesante subcontratar servicios, por ejemplo, de programación o contratar personas? Cuando es, porque yo hice las dos cosas y cuando es tu primer emprendimiento, la tendencia de subcontratar es muy alta, porque puede ser que sea más barato a primera vista y cierto modo, pues tú no sabes muy bien todavía lo que, porque contratar a un empleado o unos empleados, pues tiene unos costes y un riesgo para ellos también que es importante, con lo cual es verdad que la tentación de subcontratar existe y puede funcionar. Entonces, incluso para validar la idea sin decir que alguien deje su trabajo para venir a trabajar contigo, es casi más ética también. Ahora, cuando realmente sabes que, o sea, que es una vez que emprendes, si tienes una idea y necesitas realmente un equipo contigo, porque yo creo que es una apuesta fuerte que hacen contigo, por supuesto, pero tú con ellos, porque es el compromiso de contratarles. Pero también al final es crear cultura, es crear equipo, crear cultura, crear, pues que vamos a aprender juntos, vamos a solucionar esto juntos. No es fácil, todos los días no, pues hay, como se dice, pues altibajos, pero en el fondo yo creo que a lo largo es mucho más rentable contratar. Ujú. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que hay un tema importante que es cómo de relevante vas a ser tú para la empresa que subcontratas. Porque cuanto más dinero le vaya a estar dando tu contrato, ¿no? Vas a ser más relevante. Y si al principio eres muy pequeñito, no vas a ser relevante. Y cuando le pidas que te hagan un desarrollo, siempre te va a costar un poco más empujar, ¿no? Exacto. Sí, y sobre todo también, o sea, a quien subcontratas a lo mejor tiene varios clientes. Entonces, a tener varios clientes, igual no tiene tanto, no le mete todo el cariño hacia ti. Y entonces se puede escapar cosas, porque también por la parte de implementación, no es que alguien tiene que implementar, por ejemplo, un programa informático, es que es parte del equipo, con lo cual te da muchas veces pistas que tú mismo no habías visto o incluso que tu cliente no había visto, por lo cual es siempre un compromiso, es siempre escuchar tanto al cliente como al que trabaja contigo, a tu equipo, es buscar el mejor compromiso y tirar adelante. Entonces, esas cosas, es verdad que hacerlo con subcontratación no es lo óptimo. Ujú. Nos preguntan también, si no estuvieras en el sector hortofructícola, ¿en qué otro te gustaría trabajar? Bueno, un sector que me llama mucho la atención bueno, era antes de la pandemia, pero es el sector de salud. Yo creo que es el sector que tiene muchísimas cosas que mejorar. Lo hemos vivido todos. Obviamente tiene muchísima tecnología también, pero hay un gap entre la tecnología que existe y nosotros como consumidor. O sea, hay un poco, digamos, hay, ¿cómo decir? Hay algo que no me parece funcional del todo. No digo que, o sea, no soy un experto en absoluto, pero creo que es muy prometedor y que el futuro será más salud. Para mí, la próxima década va a ser espectacular en innovación, en cambiar, cómo las cosas van a cambiar. Quizás a raíz un poco también de ese despierto que nos ha provocado el COVID, pero yo creo que ahí hay que hacer cosas, hay que hacer muchas cosas y me llama mucho la atención. Ujú. Oye, hace ya unos meses hicimos un think tank con el Future Trends Forum sobre la comida del futuro. Y el mundo agrícola y el mundo alimentario son uno de los que más están cambiando y que más van a disrumpir en el futuro, ¿no? ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Y dónde esperas que haya más cambio?
Bueno, es efectivamente la comida, hablamos de la comida del futuro, el futuro el futuro de la comida. De cierto modo, hay una ecuación, o sea, desde el punto de vista matemática, que es sobre la mesa, bueno, obviamente es así. Vamos a ser 2.000 millones más de personas al final 2050. Entonces, vamos ya estamos tirando la mitad de lo que producimos. Y tampoco podemos seguir quitando más árboles y tener más tierras para cultivar, con lo cual tenemos que cambiar radicalmente la forma de cómo funcionamos, cómo consumimos, para poder responder a ese reto. Bueno, ahora mismo, pues, en cierto modo, pues lo que tiramos en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa podría alimentar el 1.000 millones de personas que no comen normalmente, o sea, que están comiendo con dificultad. Entonces, vemos que no nos gusta a nosotros pensar en eso, pero sí que son, con los 2.000 millones de personas más, pues vamos a tener ese problema de cambio climático. Entonces, el futuro de la comida y la comida del futuro van unidos hacia ese reto. Entonces, por eso va a ser tan importante encontrar soluciones que nos permiten ser más sostenibles, cambiar nuestros hábitos alimentarios. Hablamos de carne vegetal, que un poco parece una incongruencia, pero de cierto modo pues, puede ser una de las soluciones para el futuro. No es la única. Por ejemplo, cuando hablamos de tirar 50% no se consume porque a lo mejor un 15% no tiene el aspecto físico que nos gustaría tener en términos de producto, o porque el color no es el único, porque a lo mejor tiene una manchita, pues cosas así que a lo mejor tendremos que cambiar nosotros como consumidor, pero esa parte educativa tiene que estar alineada también con tecnología. Y creo que la tecnología de la trazabilidad, la tecnología de poder comprar mejor y vender mejor, lo que nosotros que nos dedicamos en Consentio va a ser también muy importante para resolver esos problemas o una parte de esa ecuación. Ahí es un reto importante porque pues, en cierto modo la tasa de mortalidad si no comemos es muy alta, es mucho más alta, y es muy importante que también la vinculamos muy bien con la salud, porque si comemos, la comida es salud, es el medicamento de, en cierto modo, dime lo que comes y es que así te diré quién eres, un poco el dicho que hay, se come de lo que se cría, o sea, hay un dicho ahí en español que Somos lo que comemos, ¿no? somos lo que comemos, pues yo creo que desde el punto de salud es muy importante y lo vamos a ver cada vez más. Sí, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? En muchas de las grandes cadenas de comida rápida incluso ya disponemos de hamburguesas vegetales. Y siempre está la oferta, ¿no? Para que también puedas ir con tus compañeros veganos o con tus amigos veganos, ¿no? Exacto. Pero sí, efectivamente, no era el mejor amigo vegano, era el raro de la pandilla hace 10 años, pues parece que el que come carne va a ser el raro de la pandilla dentro de 10 años. Así que Sí, sí. son cambios culturales, tecnológicos también, porque hay que producir esas cosas. Vemos cosas muy interesantes como que gracias a la proteína del garbanzo podemos crear una bacon de verdad, que sabe exactamente igual. No lo he probado, con lo cual no lo puedo decir, pero o sea, tecnológicamente estamos cambiando el ciclo de la costumbre alimentaria. Y eso, pues al final vamos a tener la sensación de hacer tener un impacto menor, sobre todo porque efectivamente hemos conseguido una tecnología más escalable. Totalmente, totalmente. Oye, pues muchísimas gracias, Vincent. Veo que no hay más preguntas, así que vamos a despedir aquí el Café con Emprendedores. Muchísimas gracias por haber compartido tus experiencias con nosotros. Ha sido un placer escucharte. Uno de los mejores emprendedores que tiene España y Francia. Lo compartimos. Aquí decimos que te vamos a compartir entre los dos. Bueno, es que no soy todo de España, porque en Francia, o sea, no he emprendido nunca. O sea, aquí lo he emprendido todo aquí y no, España me lo ha dado todo. Así que, bueno, pues os podéis quedar con la parte española. Genial, genial. Entonces, mucho mejor. Nada, pues aquí Sí. despedimos el evento, no sin antes recordaros que el próximo tendrá lugar el jueves 13 de mayo con Carles Pons, cofundador de Acamon y CEO y cofundador de Cocoro Kids.
Muchísimas gracias a todos por haber compartido esta mañana con nosotros y que tengáis un excelente día. Muchísimas gracias, Vincent. Muchas gracias a ti, a vosotros y a todos por asistir. Un gran día. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, Vincent. Bueno, muchas gracias.